quiero hablar acerca de que en estos días tal vez es más complejo hacer iglesia de la manera que normalmente la hacíamos, y no porque nosotros a veces queramos, sino porque también tenemos una forma en cómo vivimos, ¿no? Como un país, tenemos un gobierno, cada estado tiene un gobernador y cada gobernador tiene sus propias leyes y decisiones, ¿verdad? Entonces todos nosotros tenemos de alguna manera que estar, no digo obligados, pero tenemos que respetar las leyes de los gobiernos de nuestro país, ¿verdad? Y creo que Dios nos llama a que nosotros seamos obedientes, pero también nos llama a que seamos astutos, que seamos inteligentes en cómo hacer iglesia. Hemos estado haciendo iglesia durante ya muchas semanas solamente por un video, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que ya nos podamos congregar, de estar aquí reunidos, sabiendo que las condiciones tal vez son con riesgo, cierto riesgo. Sin embargo, tomamos las prevenciones, tomamos la distancia necesaria para que no se corra ningún tipo de riesgo. Y gracias a Dios que también aquí no ha habido tantas protestas como en otras partes, ¿verdad? Que han vivido tantas protestas por estas situaciones de la muerte de este señor George Floyd. Y gracias a Dios que hemos estado en una etapa de tranquilidad, ¿no? No he visto tanto movimiento, solamente vi un grupito ahí por ahí que se estaban moviendo en las calles, pero sin tanto desastre, ¿verdad? Como en otras ciudades. Entonces, gracias a Dios que podemos decir que estamos en paz, vivimos en paz, vivimos quietamente, tranquilos, cada quien en su casita, enfocados en sus propios asuntos, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia, como les decía la semana pasada, la iglesia sí tiene que seguir haciendo su propósito, tiene que seguir trabajando y tenemos que seguir compartiendo su mensaje. Y creo que este es un mensaje que yo no quiero predicar, se los digo honestamente, pero Dios me está diciendo, tienes que predicarlo. Y a veces no nos gusta lo que Dios nos tiene que decir porque nos saca de nuestras comodidades y de nuestro confort de cómo hacemos iglesia. Pero creo que hasta cierto punto Dios lo hace porque es sabio y Él es amoroso con nosotros y Él está dispuesto a seguir trayendo sus consejos, sus mensajes hacia nosotros. Y yo no sé si a ti te ha pasado que en algún momento tú no quieres escuchar un mensaje de Dios. Que a veces dices, no quiero escuchar esto porque sé que si lo escucho tengo que obedecerlo. Y a veces no queremos obedecer lo que Dios nos quiere decir porque a veces son cosas que van en contra de nuestra propia humanidad. Como seres humanos hablábamos ahorita acerca de que tenemos tanta sabiduría de parte de Dios, pero a veces la ocupamos solamente para nuestro propio beneficio. Y tal vez Dios quiere bendecirnos tanto, pero no para bendecirnos solamente a nosotros, sino para hacer bendición a tantas personas y tantas personas que Dios nos puede poner a nuestro alrededor. Entonces, en el capítulo de Mateo 10 dice el versículo 5, dice: Jesús envió a estos 12, en mi versión dice aquí, discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de demonios a la gente. No cobren nada por hacer esto o por hacerlo. Dice, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y no lleven dinero ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que vivan en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces, como les digo, este capítulo de la Biblia tal vez es un momento en el que Jesús está enviando a sus discípulos a compartir el mensaje que Él les ha dado, pero también les ha enviado con poder y capacidades para que ellos hagan la labor de Dios.
Acuérdense que nadie puede predicar el Evangelio de Dios a menos que no tenga el Espíritu de Dios en sí mismo. Si nosotros queremos, estaba escuchando a un predicador que decía que había el tercer presidente de los Estados Unidos, se hizo su propia Biblia y quitó de la Biblia todos los milagros y todas las cosas que eran de milagros, de poder. Creo que se llamaba Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, y se hizo su propia Biblia, y hasta el día de hoy esa Biblia está, ¿no? Pero esta Biblia está cortada de todos los milagros, no tiene ningún milagro, no tiene el nacimiento virginal, no tiene muchas cosas. Y nos damos cuenta de que ¿cómo sería la Biblia si nosotros la leyéramos, si no hubiera milagros, si no hubiera este envío de los discípulos de parte de Jesús a este mundo, ¿verdad? O bueno, a la gente de aquel entonces? ¿Cómo sería si los discípulos no tuvieran una encomienda para ir a anunciar el reino de Dios? ¿Y cómo sería el día de hoy la iglesia si no tuviéramos la encomienda de ir y hacer discípulos, o de ir y predicar el evangelio a otras personas, o de ir y orar por otras personas? ¿Qué tendríamos entonces? ¿Qué clase de iglesia tendríamos? Tal vez tendríamos una iglesia que conoce mucho de Dios, pero que no tienen nada que ofrecer más que un buen conocimiento o un buen entendimiento de quién es Dios. Pero no tendríamos tal vez milagros, tal vez no hablaríamos de orar unos por otros, tal vez no hablaríamos de amarnos unos a otros, porque tal vez no necesitaríamos ese mensaje. Sin embargo, Jesús aquí dice que les envía a los discípulos y les da poder para que ellos vayan y hagan las obras de Dios. Y hablábamos de que Jesús está esperando que nosotros hagamos mayores cosas de las que Él hizo. Y Él nos envía a un mundo donde las cosas no van a ser fáciles, donde va a ser un trabajo complicado a veces de compartir la palabra de Dios. Primero, porque nosotros necesitamos el valor. Segundo, porque necesitamos que la gente reaccione a ese mensaje. Y a veces la reacción de ellos no va a ser buena, o tal vez la reacción va a ser muy buena. Y vamos a contar con gente que quiere conocer de Dios. A partir del versículo 16 en adelante, dice que va a haber peligros cuando Dios nos envíe. Va a haber peligros cuando nosotros vayamos y le hablemos a otras personas. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hablar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Digo que no quiero predicar no quería yo predicar este mensaje porque me acuerdo del profeta que no quería, más bien que quería maldecir al pueblo de Dios, y por más que él quería maldecir al pueblo de Dios, Dios quería bendecir al pueblo de Dios. Balaam, ¿no? Y aunque a veces nosotros queremos maldecir al pueblo de Dios, y no digo que yo lo quiera hacer, ¿no? Pero a veces Dios quiere bendecirnos con su palabra, pero nosotros a veces queremos poner nuestras propias ideas en lugar del mensaje de Dios. Y Dios dice, no, tenemos que seguir dando el mensaje de Dios en estos días. Aunque parece repetitivo, aunque parece, como decimos en México, trillado, pero tenemos que repetir este mensaje. ¿Por qué? Porque aquí la forma en que Jesús está haciendo a la iglesia es enviando a la gente, a sus discípulos, a que ellos compartan las buenas noticias a otras personas que no conocen o a otras personas que están perdidas. Y así como el día de hoy, Dios nos manda a que vayamos a otros lugares y compartamos el mensaje de Dios a esas personas, ¿verdad? Que a veces ya lo conocen o han escuchado de Él, pero que no saben exactamente el mensaje de Dios. Y creo que el Señor nos está llamando a que nosotros podamos compartir ese mensaje en todas las oportunidades que tengamos y con todas las personas posibles. Sé que es algo que nos reta como iglesia, sé que es algo que no tal vez nos gusta hacer tanto, porque pensamos que venir a la iglesia, yo lo platicaba con mis hermanos el viernes, que pensamos que venir a la iglesia y hacer iglesia sucede solamente los domingos, cuando sabemos que hacer iglesia es ir y hablar a otras personas afuera. Entonces hemos desvirtuado el concepto de la iglesia pensando en que ir a hacer iglesia es venir y reunirnos, cuando el propósito era ir y hacer discípulos. Y no es que esté mal que nos congreguemos, pero ese no es el significado de iglesia. El significado de iglesia es ir afuera y llamar a los que están perdidos. Entonces, el concepto que tenemos de iglesia se nos derrumba, porque el concepto de Dios es otro, es diferente. Pero ¿cómo vamos a predicar a Dios si nosotros mismos no queremos hacerlo o no estamos convencidos de hacerlo? ¿Cómo podemos ofrecerle a alguien un producto si no estás convencido del producto que estás vendiendo?
Hablando de un producto, ¿verdad? No podemos predicar a Cristo si nosotros mismos no estamos convencidos de lo que creemos o de lo que queremos compartir con la gente afuera. ¿Qué queremos darle a la gente? ¿Queremos darle el mensaje de Dios o queremos darle el mensaje nuestro? El mensaje de nuestra iglesia, de que somos buenos, de que somos pacificadores, de que somos justos. ¿O queremos darles el mensaje que Dios dice? Que dice que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y que nos vino a perdonar de nuestros pecados y que nos vino a dar la oportunidad de conocerle a través de Jesucristo. Es un mensaje diferente al que una religión predica. Una religión puede predicar buenos hábitos, buenas enseñanzas, buenas cosas, pero el mensaje de Cristo habla de arrepentimiento. Habla de decirle a las personas que necesitan volverse a Dios, dejar de hacer sus malos caminos y volverse a Dios. Entonces el mensaje de la iglesia se convierte en un mensaje ofensivo hasta cierto punto, porque a la gente no le gusta que le digas que está mal. Tampoco a mí me gusta que me digan que estoy mal, pero sé que estoy mal a veces y tengo que reconocer que estoy muchas veces incorrectamente haciendo las cosas. Entonces, cuando yo reconozco que estoy mal, yo puedo recibir algo. Cuando yo no reconozco que estoy mal, yo simplemente como dicen en México, me amacho con lo que yo creo o con lo que yo sé que digo que es mi verdad. Pero cuando Dios nos dice que estamos mal, entonces nosotros corregimos y pensamos, tal vez sí estoy mal. Y tal vez Dios quiere corregir la forma en que yo pienso que hacemos iglesia. Jesús manda a sus discípulos. ¿Por qué tenía que Jesús mandar a sus discípulos y por qué no hacerlo Él mismo? Porque Él ya había hecho muchas cosas y Él seguía haciendo cosas todo el tiempo. Pero Él ahora quería delegar a sus discípulos a hacer cosas que Él estaba haciendo también. No quería solamente tener gente que estuviera todo el tiempo recibiendo de Él, sino ahora Él quería que esas personas fueran y también dieran de lo que ellos habían recibido. De gracia, dice la Biblia, ¿no? Lo que de gracia recibiste, dalo de gracias. No puedes solamente todo el tiempo esperar, recibir, porque va a llegar un momento en que Dios te va a decir, es tiempo de dar. Y a veces como iglesia, solamente queremos recibir, y no queremos dar. Y Dios nos está llamando en estos días a dar. ¿Qué vamos a dar? Lógicamente el mensaje de Dios. Pero también podemos dar comida, se los decía la semana pasada. También podemos dar dinero a la gente. También podemos organizarnos y ayudar a las personas que menos tienen. Pero si ese mensaje, si ese regalo no va acompañado del mensaje de Dios, entonces es, como decimos, es simplemente humanismo, ¿verdad? Es simplemente activismo que nos gusta hacer y que se ve bonito cuando grabas un video o tomas una foto. Pero que realmente lo más importante no es eso, sino el mensaje que tú dejas en esas personas que les das la comida. ¿Qué les vas a dar? ¿Vas a orar por ellos? ¿Vas a darles la palabra de Dios? ¿Vas a anunciarles a Jesús para que ellos acepten y conozcan a Dios? Entonces no podemos cortar el evangelio de Dios, como Jefferson cortó los milagros y los hechos de la Biblia. No podemos cortar lo que la iglesia tiene que hacer, tenemos que dar todo completo. O todo completo o nada completo. Pues todo completo, ¿verdad? Tenemos que dar todo. Cuando tú te sientas a comer, no nada más comes lo sólido, sino también pones líquido. Porque no puedes comer solamente una cosa y quedarte sin tomar agua, ¿verdad? Normalmente conjugamos todo para que el cuerpo se coma de todo, ¿no? ¿Verdad? Líquidos y sólidos. Y creo que de esa misma manera nosotros también tenemos que dar el evangelio a la gente. Tenemos que darles de comer como Jesús les dio de comer por medio de milagros y por medio de cosas que hizo maravillosas, pero también les dio el mensaje de la palabra espiritual y les enseñó que deberían de arrepentirse, que deberían de buscar a Dios. No solamente les dio de comer, no solamente los sanó, pero también les dijo que hicieran la voluntad de Dios. Entonces la iglesia el día de hoy necesita levantarse y dar las buenas noticias a las personas, y sí, también darles de comer, y sí, también orar por ellas, y sí, también invitarles a que se reúnan. Pero lo más importante de todo este mensaje que tenemos acá es el mensaje de Jesús. Si no damos el mensaje de Jesús, entonces simplemente estamos dando un método humano más. Y hablamos de que la iglesia se ha constituido en un servicio donde pasamos un tiempo del día, 2 horas del día, donde tenemos un estudio, donde tenemos cantos, donde tenemos ofrendas, donde tenemos testimonios y donde tenemos un mensaje de la palabra, y después de eso
La iglesia se acaba. Pero yo no leo en la Biblia que esto haya sucedido con Jesús. Yo no leo que Jesús hubiera reclutado a sus discípulos por 2 horas el domingo y después de eso ya no había nada hasta el próximo domingo o el miércoles. Pero dice la Biblia que Jesús andaba con sus discípulos todos los días y que predicaba con ellos la palabra y que les enseñaba cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y hablábamos de la oración hace 2 semanas, de cómo Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, ¿no? Y cómo ellos veían tantos milagros y cómo ahora ellos también querían ver ese poder de Dios en ellos. Pero el humano siempre desvirtúa las cosas. Siempre queremos el poder para nuestro propio beneficio o para que nos engrandezcamos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que los discípulos decían, yo puedo estar a tu derecha y yo puedo estar a tu izquierda? Porque querían posiciones. Y muchas veces en la iglesia queremos posiciones más que hacer el trabajo que realmente Dios nos manda a hacer. Yo no quise ser pastor y seguramente si yo te ofrezco a ti ser pastor, tal vez me vas a decir que no quieres ser pastor. Porque es una responsabilidad, pero cuando Dios nos manda a ser pastores o a cuidar a las ovejas o a servir a la iglesia, no es un trabajo remunerado por dinero, es un trabajo espiritual que Dios nos llama a hacer con o sin salario, con o sin seguro, con o sin gasolina, con o sin todas las cosas seguras. Y eso es a lo que hemos sido llamados como iglesia. No hemos sido llamados a tener todo bonito y todo confortable. Hemos sido llamados a arriesgar nuestras propias vidas para salvar la vida de otras personas. Y lo voy a decir con todas sus letras. ¿Cuántos de nosotros, porcentaje de cristianos, estamos dispuestos a hacer eso? La verdad es que a todos nos golpea el pensamiento, la familia, los planes que tenemos cuando nos dicen que sirvamos a Dios sin ninguna garantía. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a servir a Dios sin que te dé ninguna garantía? Sin que te dé la garantía de que vas a salir vivo o de que vas a terminar bien en tu vida, dejándole a tus nietos millones y millones de dólares en la cuenta, o casas, o terrenos, o todas esas cosas. Dice Jesús, quien piensa en esas cosas, lo único que va a dejarle a sus hijos es eso. Pero el que busca lo espiritual va a dejar una herencia espiritual que es mucho mayor que todas esas cosas. Entonces no es nada malo, por supuesto, las herencias físicas, ¿verdad? O económicas o materiales. Pero el punto es que nosotros, Dios nos está llamando a un mensaje, a un evangelio, a un sentido de iglesia donde es dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Con o sin salario, con o sin garantías. Los discípulos aquí fueron y obedecieron a Jesús y se enfrentaron ciertamente con gente que no les recibió. Y ciertamente también se enfrentaron con gente que sí les recibió y que recibió el mensaje de Dios. Como el día de hoy nosotros también lo vamos a hacer así. Y nos va a suceder y vamos a llorar y vamos a sufrir. Pero vamos a tener también el privilegio de gozarnos al ver que una sola persona nos escucha. O 2 o 3. Pero si lo hacemos, la garantía de que otra persona se conecte con Dios es mucho mejor que cualquier salario, que cualquier remuneración económica, que cualquier título o nombre en la iglesia. Lo más importante es ver que una persona se puede salvar, que puede conocer a Dios. Y a veces creo que nosotros no hemos medido lo que Dios ha hecho con nosotros pensando en otras personas. A veces nosotros decimos, gracias a Dios que me salvó, pero no medimos qué tanto valor tiene el que tú vayas y hagas que otra persona se pueda salvar. No por ti, ¿verdad? Pero por lo que Dios te manda a hacer. Y que le compartas el mensaje del evangelio y que esa persona conozca de Dios. Yo la verdad me sentiría súper feliz de ver a una persona que por mí Dios me usó para que ella pudiera volverse a Dios o conocer a Dios. Recuerdo que hace ya más de 20 años estaba mi hermano y su esposa en aquel entonces allá en la casa de su suegra, de mi hermano. Y estaban sentados ahí, ellos estaban en un momento difícil en sus vidas, estaban pasando por un noviazgo, todavía no sabían cómo iban a hacer las cosas, cómo iba a funcionar su relación, pero me invitaron a la casa de su suegra y me dijeron, Ulises, ¿nos puedes compartir el evangelio? ¿Nos puedes compartir el mensaje de Dios? Y les dije, sí, claro que sí. Entonces empecé a compartir el mensaje y terminaron ellos llorando y recibieron al Señor y fue muy bonito el tiempo, pero después de eso, debo ser honesto con ustedes, esto no se ha vuelto a repetir muchas veces. Y entonces me pregunté yo a mí mismo, dije,
¿Qué he estado haciendo durante todo este tiempo? Sí, he llevado a gente a la iglesia, sí he servido, sí he ido a las calles y sí he buscado a personas para que busquen al Señor. Pero ¿cuántos exactamente? Te los puedo contar con mi mano. Y yo he pensado y he sentido que he sido una persona estéril espiritualmente, que no he traído a otras personas a Cristo y que no he querido hacer este trabajo de evangelista. Que tal vez, como decía nuestra hermana Mary, tal vez no todos tenemos las mismas habilidades para evangelizar a las personas, pero sin embargo tenemos el mismo llamado de Jesús a ir y hacer discípulos. No nos dice si somos especialistas en hacer discípulos, nos dice vayan y hagan discípulos. Y yo estoy pensando si Dios me está dando la capacidad de poder compartir el mensaje con otras personas de manera sencilla, sin tanto elaboración, sin tanto religión, pero más bien de manera natural, de manera real en mi vida. Y me avergüenza decirlo, pero no tengo muchos discípulos el día de hoy que yo pueda decir que les he hablado del Señor y que ellos han recibido al Señor. Tengo contadas personas que conozco y algunos se han alejado del Señor, lamentablemente. Les hablé, fueron a la iglesia, llegaron, se quedaron un rato y después se fueron. Pero sin embargo también puedo decir que por esas 2 o 3 personas que todavía están yendo a la iglesia, me siento que he sido parte de sus vidas y que Dios ha obrado en ellos. Entonces Dios quiere que nosotros nos convirtamos en ese tipo de personas, en ese tipo de discípulos que están yendo a compartir el mensaje de Dios, aunque sea a una persona que ganes tú. Si contáramos en una persona que cada uno de nosotros ganemos, habría otro tanto de personas aquí que pudieran conocer del Señor porque nosotros tomamos esa decisión. Pero toma un reto hacerlo. Y por eso esta mañana quiero pedirles que nosotros pensemos en lo que Dios está queriendo hacer con nosotros como congregación. ¿Cómo es que Dios nos quiere utilizar, como decía la semana pasada, con las capacidades que tenemos? ¿Cuáles son tus capacidades y cómo puedes tú usar esas capacidades para que otras personas conozcan de Dios? Aquí Jesús les dijo, no lleves ni bastón, no lleves ni dinero, no lleves tantas cosas. O sea, no lleves tu laptop, no lleves tu carro de último modelo, no lleves tus tenis nuevos, no lleves tu Biblia la mejor, ¿no? Sino simplemente ve y entrega el mensaje. Y no te preocupes de lo demás, porque Dios se va a encargar de hacer las cosas ¿cómo se dice? En la vida de las personas. Pero a veces nosotros pensamos que fabricar todo un sistema de cómo predicar el evangelio, creemos que da más resultado que simplemente ir y darles a las personas el evangelio. Dios nos está diciendo que no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es ir y hacerlo. Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir y hacerlo? Yo no te voy a decir que el próximo sábado nos vamos a reunir para ir y caminar alrededor de las calles y hablarle con la gente. No te voy a decir eso. Porque si les digo, sé que 1 o 2 vamos a venir. Pero lo que sí te digo es que si Dios te está poniendo a que a alguien le hables en estos días, en tu semana, en el momento que menos esperas, y Dios te dice que le hables, simplemente hazle caso a Dios. No le des vueltas, simplemente comparte el mensaje. Porque dice la palabra de Dios que aún vamos a ser llevados presos por causa de Cristo. Y dice, y cuando estén con los gobernantes, aprovechen la oportunidad de compartirles el mensaje de Dios. O sea que si la gente aún nos apresa o nos toma presos por predicar el mensaje de Dios, aún con las personas que nos arresten, tenemos que compartir el mensaje de Dios. Tenemos que hacerles saber a los gobernantes que Jesús les ama y que Dios tiene un Jesús que vino a morir por nosotros. Pero no necesitamos llegar hasta allá para predicar el evangelio, sino simplemente comencemos en nuestros vecindarios. Esta semana quiero seguir trabajando con la hermana Mary, quiero seguir trabajando con Gaby, con Cristina, y quiero que podamos juntos hacer este trabajo en el vecindario, ahí con los vecinos. Pero también Dios me está diciendo, hazlo con tu vecino, porque ¿de qué sirve que lo vayas a hacer con ella si tú no lo estás haciendo en tu propia casa? Entonces me puse a orar esta mañana y anoche me puse a orar por mi vecino otra vez. Señor, dame estrategias para cómo hablarle a mi vecino. Necesito hablarle a mi vecino. Necesito que tú me ayudes a hablarle a mi vecino. Yo no sé, no le encuentro toda la forma. Ya Dios me lo mandó. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, Señor, estábamos hablando de sabiduría esta mañana. Dame sabiduría para cómo traer a esta persona a ti. ¿Necesito valor para hacerlo? Sí, pero quiero hacerlo, hermanos, porque si lo hago, sé que estoy haciendo el llamado de Dios.
Y sé que las cosas van a cambiar para nosotros como iglesia, no solamente por números, sino porque realmente nos vamos a enfocar en lo que Dios nos está llamando a hacer y no en lo que nosotros hemos instituido en Estados Unidos como la iglesia. Nos vamos a quitar de esos asuntos de hacer iglesia a la manera de la sociedad y vamos a empezar a hacer la iglesia a la forma en como la Biblia nos enseña que está hecha la iglesia. Entonces, se nos van a caer ciertos argumentos, ciertas ideas en nuestra cabeza, hermanos, pero es bueno que suceda eso, porque si no se nos cae esto, si no quitamos esos pensamientos, siempre vamos a vivir atrapados pensando que eso es iglesia. Y perdón que lo diga, pero vamos a vivir engañados creyendo que eso es iglesia, cuando Dios dijo que eso no es iglesia. Iglesia es ir y vayan y hagan discípulos y enséñenles a otros lo que yo les he enseñado a ustedes y enséñenlos a que obedezcan las cosas que yo les he mandado. Entonces, tenemos libros, tenemos Biblia, tenemos oración, tenemos tiempo libre para pensar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ocupémoslo con sabiduría, hermanos, y pidámosle a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a otras personas? ¿Cómo me vas a permitir poder captar a mi vecino? ¿Cómo vas a permitir ayudar a esta persona que tú ya pusiste en mi corazón que le tengo que hablar? Señor, dame el valor, dame la fuerza, dame el ánimo para poder hacerlo. Y con esto quiero terminar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos ayude a quitar las telarañas en nuestras mentes de lo que es iglesia, que nos quite las ideas y las formas ya que tenemos concebidas y que podamos enfocarnos en obedecer el mensaje de Dios. Quiero invitarte a que oremos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por esta palabra de Mateo 10, Señor. Te pedimos, Señor, que Señor nos sigas dando entendimiento como iglesia al ver lo que tú hiciste con tus discípulos, a que pensemos de la misma manera, Señor. Que nosotros podamos darnos cuenta que el día de hoy no Ulises, no un pastor, no una religión, Señor, sino tú eres quien nos estás diciendo: vayan y hagan discípulos. No lleven bastón, no lleven dinero, no lleven mochila, no lleven doble ropa, no lleven doble calzado. Vayan simplemente y entreguen el mensaje que les doy. Y sanen a los enfermos. Oren por los endemoniados. Oren por las personas que están en dificultad. Y que Dios las sane. Y que tú las sanes, Señor. Ayúdanos a poder mirar la iglesia desde otro lente, Señor. Que podamos darnos cuenta que lo que hemos hecho como iglesia no es iglesia. Y que lo que tú nos has llamado para hacer iglesia es realmente ir afuera con las personas que nos has rodeado para compartirles tu mensaje, Señor. Cambia nuestros pensamientos, Señor. Reenfócanos como iglesia, Señor. Señor, sé que tal vez nos va a molestar o incomodar este mensaje, pero nos va a ayudar también a que podamos pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, Señor. Sé que no queremos a veces predicar de esto, Señor, porque nos incomoda, pero si no lo hacemos, Señor, entonces simplemente estamos pensando para nosotros mismos recibir y no para dar a otros, Señor. Ayúdanos a mirarlo con los ojos espirituales como cantábamos hace un rato, Señor. Abre mis ojos, Señor, para mirar lo que tú quieres que vea yo. Abre mis ojos para yo pensar lo que tú piensas. Abre mis ojos, Señor, para ver la necesidad donde tú ves la necesidad de las personas, Señor. Señor, ayúdanos a poder enfocar nuestra iglesia en tu propósito, no en el propósito de nuestra denominación, no en el propósito de nuestros beneficios o de nuestra localidad, Señor, sino en el propósito del reino de Dios, Señor. Cámbianos, Señor, y ayúdanos a poder llevar a cabo todo esto, Señor. Todo esto te lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.